Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en ese fascinante y complejo tema que nos enganchó a todos, el amor, el verdadero amor, y la posibilidad de que ese sentimiento haya florecido en el corazón de Burak Deniz hacia Neslihan Atagul. Hemos recibido muchísimos comentarios y preguntas desde el último vídeo, y siento que aún hay mucho por explorar. Así que prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles, matices y, por supuesto, esa pizca de especulación que tanto nos gusta. Antes de empezar, quiero recordarles a los nuevos suscriptores que se unan a esta gran familia, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis sobre el mundo del espectáculo, los dramas turcos y las relaciones entre celebridades. Y ahora sí, vamos a desentrañar este misterio. En el vídeo anterior, planteamos una pregunta audaz: ¿podría ser que la química que vimos entre Burak Deniz y Neslihan Atagul en Maral trascendió la pantalla y se convirtió en algo más? Hoy, no solo vamos a reafirmar esa pregunta, sino que la vamos a diseccionar, examinando cada uno de sus componentes, desde las declaraciones públicas de ambos actores hasta el lenguaje corporal que captaron las cámaras. Para empezar, recordemos el contexto. Neslihan Atagul está casada con Kadir Doğulu, una unión sólida y respetada en el mundo del espectáculo turco. Su relación siempre ha sido vista como un modelo a seguir, llena de amor y apoyo mutuo. Entonces, ¿por qué esta fascinación con la posibilidad de que exista algo más entre Neslihan y Burak? La respuesta reside en la magia de la actuación, en la habilidad de ciertos actores para crear una conexión tan real que confunde los límites entre la realidad y la ficción. En el caso de Burak Deniz, su carrera ha estado marcada por su talento para interpretar personajes complejos y carismáticos. Su mirada intensa, su sonrisa seductora y su capacidad para transmitir emociones sutiles lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Pero más allá de su atractivo físico, Burak posee una cualidad esencial para cualquier actor: la empatía. Es capaz de conectar profundamente con sus personajes y, por extensión, con sus compañeros de reparto. Y es precisamente esta capacidad de conexión la que nos lleva a Maral. La serie, un thriller romántico lleno de acción y suspense, catapultó a Burak y Neslihan a nuevas alturas de popularidad. La historia de Celal Kun, un exsoldado de las fuerzas especiales convertido en guardaespaldas, y Maurturel, una joven fotógrafa que presencia un crimen y se convierte en su protegida, resonó en la audiencia gracias a la química innegable entre los protagonistas. Desde el primer episodio, la tensión entre Celal y Maur era palpable. Sus miradas se cruzaban con frecuencia, cargadas de significado. Sus diálogos, a menudo lacónicos, transmitían una profunda conexión emocional. Y sus escenas de acción, coreografiadas con maestría, revelaban una confianza y una complicidad que iban más allá de lo meramente profesional. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial? ¿Qué diferenciaba a Burak y Neslihan de otras parejas televisivas? La respuesta, en mi opinión, reside en la vulnerabilidad que ambos actores aportaron a sus personajes. Burak, con su mirada melancólica y su actitud protectora, transmitía la sensación de un hombre roto por el pasado, buscando redención en el presente. Y Neslihan, con su fragilidad aparente y su espíritu indomable, encarnaba a una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo hostil. Esta combinación de vulnerabilidad y fortaleza creó una dinámica irresistible. Celal y Maur se necesitaban mutuamente. Él la protegía de los peligros externos, y ella lo ayudaba a sanar sus heridas internas. Su relación era un refugio, un oasis de esperanza en medio del caos. Y es precisamente esta conexión profunda y genuina la que alimentó los rumores de un posible romance. Los fans, ávidos de detalles, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de la boca de Burak y Neslihan. Las redes sociales se inundaron de capturas de pantalla, vídeos editados y teorías conspirativas. Algunos afirmaban haber visto miradas cómplices entre los actores durante las pausas de rodaje. Otros aseguraban que sus publicaciones en Instagram contenían mensajes ocultos. Por supuesto, la mayoría de estas teorías eran pura especulación. Pero en medio de la histeria colectiva, surgieron algunos elementos que merecen ser analizados con más detenimiento. En primer lugar, las entrevistas. Tanto Burak como Neslihan fueron sometidos a un interrogatorio constante por parte de la prensa. Las preguntas sobre su relación, su química en pantalla y sus sentimientos mutuos eran inevitables. Y aunque ambos actores se mostraron siempre profesionales y diplomáticos, sus respuestas a menudo dejaban entrever algo más.
Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, Burak describió a Neslihan como una actriz increíble y una persona maravillosa. Destacó su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con sus compañeros de reparto. Pero en un momento dado, añadió, trabajar con Neslihan ha sido una experiencia muy especial. He aprendido mucho de ella, tanto a nivel profesional como personal. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, despertó la curiosidad de muchos. ¿Qué había aprendido Burak de Neslihan a nivel personal? ¿Qué significaba esa experiencia especial? Neslihan, por su parte, también elogió a Burak en numerosas ocasiones. En una entrevista televisiva, lo describió como un actor muy talentoso y un compañero muy generoso. Destacó su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su capacidad para crear un ambiente agradable en el set. Pero al igual que Burak, también añadió un comentario que llamó la atención: Burak es una persona muy especial. Tiene un gran corazón y una gran sensibilidad. Es un placer trabajar con él. ¿Qué quería decir Neslihan con persona muy especial? ¿Qué significaba esa gran sensibilidad? Estas declaraciones, aunque vagas y ambiguas, sugerían que entre Burak y Neslihan existía una conexión más allá de lo meramente profesional. Y esta sospecha se vio reforzada por el lenguaje corporal de ambos actores. Durante las entrevistas, Burak a menudo miraba a Neslihan con una mezcla de admiración y respeto. Sus gestos eran suaves, casi protectores. Y Neslihan, a su vez, parecía sentirse cómoda y relajada en su presencia. Su lenguaje corporal transmitía una sensación de confianza y complicidad que iba más allá de lo que se espera de dos compañeros de trabajo. Por supuesto, es importante recordar que el lenguaje corporal puede ser engañoso. Las expresiones faciales y los gestos pueden ser interpretados de diferentes maneras, y es peligroso sacar conclusiones precipitadas basándose únicamente en estos elementos. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, su lenguaje corporal parecía confirmar la existencia de una conexión especial. Pero, ¿qué pasa si esta conexión era simplemente eso, una conexión profesional profunda y genuina? ¿Qué pasa si Burak y Neslihan se respetaban y admiraban mutuamente, pero no existía ningún sentimiento romántico entre ellos? Esta es una posibilidad que no podemos descartar. Es cierto que la química en pantalla entre Burak y Neslihan era innegable. Pero también es cierto que ambos actores son profesionales consumados, capaces de crear personajes creíbles y convincentes. Es posible que hayan utilizado su talento y su experiencia para generar esa química, sin que existiera ningún sentimiento real entre ellos. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la fascinación del público sugieren que hay algo más en esta historia. Quizás en el fondo de nuestros corazones, queremos creer en la posibilidad de un romance, en la idea de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Si Burak se enamoró de Neslihan, entonces su historia es un testimonio de la fuerza del amor, incluso cuando no puede ser. Es un recordatorio de que el amor no siempre se trata de posesión, sino de admiración, respeto y cariño. Y aunque su amor no se haya concretado, quizás haya dejado una huella imborrable en sus corazones. Y para concluir, volvemos a la pregunta inicial: ¿sintió Burak Deniz algo profundo por Neslihan Atagul? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Pero la posibilidad existe y es esa posibilidad la que nos mantiene fascinados con esta historia. Y eso, mis queridos suscriptores, es la magia del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado explorando este tema conmigo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Y si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido sobre el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.